Buenas tardes, mi nombre es Cristian Rivera y voy a hablar acerca de los huaicos. Los huaicos son movimientos rápidos de suelo saturado, rocas y escombros que se generan en los cauces y laderas de las quebradas cuando existen precipitaciones largas e intensas. Tienen la consistencia del concreto húmedo y pueden llegar a viajar a más de 50 kilómetros por hora. Se generan usualmente en las épocas de lluvia, esto es, entre marzo y diciembre. Y en este sentido, uno de los factores más importantes que afectan su generación es el fenómeno del Niño. Este suceso eleva las temperaturas de las aguas del Océano Pacífico, lo que incrementa la cantidad de precipitación que recibe la costa peruana, lo que a su vez provoca que los huaicos sean más intensos e incluso más dañinos. Los efectos que estos producen están directamente relacionados a las zonas que afectan. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Lima, que es una zona altamente poblada, terminan por afectar las construcciones, las carreteras, saturan los sistemas de desagüe y afectan a las redes de comunicación, agua y electricidad. Y muchas veces los huaicos terminan por aislar las zonas afectadas al resto de la ciudad, lo que impide el paso y la llegada de la ayuda y provisiones que la gente tanto necesita. Para entender mejor cómo funcionan los huaicos, es importante comprender cuáles son sus partes, las cuales se muestran a continuación. Primero tenemos a la cuenca de recepción, que está ubicada en la parte superior de los cerros. Aquí concurren varias pequeñas quebradas que se unen aguas abajo en lo que se denomina el canal, que es digamos, la zona de paso del hueco. Tiene una pendiente prácticamente vertical, por lo tanto aquí es donde adquiere toda su velocidad y termina por depositarse en la zona inferior, en el área más extensa que se llama el conoide de eyección. El problema es que muchas veces esta zona se urbaniza, como en el caso de Punta Hermosa. Podemos ver una foto del año 1942 en el que se aprecia claramente el conoide de eyección de la quebrada que pasa por dicha zona. Y en el año 2019 podemos ver que esa zona está totalmente poblada. Entonces es un poco ilógico pensar que Punta Hermosa no va a sufrir nunca los efectos del huaico, porque es un fenómeno que se repite año tras año porque es natural. Entonces, aquí lo que es importante es el accionar humano para evitar que cuando se produzcan estos fenómenos se sigan cobrando vidas y siga provocando destrucción por cada lugar donde pasa. Loaiza y voy a presentar los ítems que son el público afectado y características mínimas que debe tener la solución. En el primer caso del público afectado podemos mencionar a las personas que viven cerca de las laderas del río, a las personas que viven en quebradas. Esto es debido a que la localización de sus lugares es rápida y barata, considerando además la falta de planificación urbana y en el caso de las quebradas en el nivel intermedio se forma un tipo de mesetas que hace que la construcción sea sencilla, pero no debería serlo así. No deberían construir en ese lugar. Vamos ahora a características mínimas que debe tener la solución. Se hizo un análisis por condiciones forzadas y se encontró lo siguiente. La solución debe ser duradera en el tiempo, debe durar dos o más paicos, inclusive un nivel de mantenimiento. Dos, que las personas puedan recuperar parcialmente de sus hogares, por lo cual debemos evitar eh, que los hogares sean arrastrados por el huaico destruidos. Como tercera, debe salvaguardar la vida de, de todas las personas, ya que eh, bueno, lo más importante. Y como cuarto, eh, debe combinar el nivel de ingeniería con un tema paisajístico, ya que la solución no debe ser solamente concreto y ya. Buenos días, mi nombre es Héctor Vadillo Bayona y voy a exponer acerca de los resultados de la investigación del problema. La estabilidad de las riberas puede verse afectado a diversos factores, como el cambio climático, la variabilidad del caudal, el aumento de las precipitaciones y el material del suelo correspondiente. Esta debilitación del talud natural, debido a la erosión, da lugar al desprendimiento de material del suelo, lo cual termina dañando las viviendas aledañas y afectando a los residentes más cercanos. Este tipo de desastre ha estado ocurriendo en la ciudad de Lima a lo largo de los años.
generalmente en periodos de retorno vinculado a fenómenos climáticos como el fenómeno del Niño. Es por ello que tenemos reportes como el desborde del río Chillón en la urbanización de San Diego en el año 2004, el desborde del río Mala al sur de Lima en el año 2018, entre otros. Diversos estudios acerca del tema han demostrado que es el factor hídrico la variable fundamental en la desestabilización de taludes, ya sean naturales o artificiales. Y es que la presencia de agua en formaciones geológicas como ríos y riachuelos son potenciales generadores de riesgo para personas que deciden vivir en zonas cercanas a estos. El aumento del volumen de agua puede ocasionar un desborde. Sin embargo, el daño crece exponencialmente si el talud natural falla. Y el principal proceso de falla de un talud natural es la socavación, siendo este concepto el inicio del movimiento de partículas del lecho del fondo del río debido a los esfuerzos cortantes generados por corrientes a muy alta velocidad. La guía de hidrología hidráulica y drenaje nos da una fórmula para poder calcular la profundidad de socavación, pero lo importante en esto es poder reconocer el factor de tirante de agua H que influye en la dimensión de socavación que va a existir en un río. Es por eso que el aumento de agua influirá en una mayor altura de socavación en ríos y riachuelos. Mi nombre es Álvaro Uemura y ahora vamos a hablar de los testimonios afectados y entrevistas a expertos en el caso. Carolina Sotomayor, habitante de Chaclacayo, nos menciona que el pasado 15 de marzo del 2023, todo el Chaclacayo empieza a inundarse alrededor de las 2 de la tarde. Llega la inundación a tal nivel que una de las paredes de la vivienda de Carolina colapsa debido a la presión del agua. Es ahí que el agua junto a la tierra y partículas rocosas entran en su vivienda a tal punto que le llegaba por encima de la cintura y ella ya no podía nadar. Es ahí cuando la rescatan 7 miembros del Ejército y Defensa Civil para que ella pueda continuar con vida. Nos menciona el ingeniero ambiental Miguel Ángel Pérez Aguirre en una entrevista que unas medidas de prevención que existen para prever estas situaciones son dos: las estructurales y las no estructurales, debido a que la infraestructura verde puede llegar a ser tan eficaz como la infraestructura gris e incluso combinándolas pueden realizar una mayor eficacia ante estos casos. Tal es el caso que menciona el ejemplo de las geomayas en Chosica, las cuales en estos huaicos han logrado mitigar el daño al distrito debido a que estas geomayas filtraban el agua de las partículas rocosas, tierra y lodo. Hola, mi nombre es Sandra Alegre y yo les voy a hablar sobre la conceptualización del problema. Para ello hemos usado dos herramientas principales, que es el mapa mental para poder unir de manera dinámica y directa las causas a la problemática, y conexiones forzadas para asegurarnos que haya una relación directa o indirecta entre las causas y los daños ocasionados por el descontrol del huaico, que es nuestra problemática. Nuestros tres ejes causales son las construcciones en zonas peligrosas, falta de control por parte del Estado y gobierno local y las condiciones ambientales. Detallaré un poco más las causas secundarias: las carreteras construidas en zonas peligrosas, que de hecho para la construcción de ellas tiene que haber un análisis del suelo previo para asegurarnos de que sea óptimo, ya que tienen que asegurar el correcto tránsito. Las viviendas construidas en ubicaciones de alto riesgo, que suelen estar al lado de los ríos o en falda de cerros, donde es una zona muy vulnerable ante estos daños, y usualmente esas viviendas están construidas de materiales no nobles. La falta de medidas de prevención: esto es más por parte del Estado, que debería velar por tener muro de retención, entre otras medidas que ayuden a contener estos desastres. La falta de mantenimiento de zonas de alto riesgo, como por ejemplo las carreteras que están al lado de los ríos, que de hecho el gobierno tiene un presupuesto designado para eso, que es velar por la seguridad de los ciudadanos también. Cambio climático, que es un poco más la contaminación, que al final se repercute como fenómenos como fenómenos del Niño, que hacen que el cauce del río aumente, y también la incidencia en estas problemáticas. La deforestación, que hace que se deriva en la eliminación de la cubierta vegetal y debilitación de los suelos, y la geografía del país, que suele ser bastante rocosa. Entre el usuario y beneficiario: entre el usuario, para nosotros es el Estado, ya que es el principal interesado y es bajo quien cae la supervisión de toda esa problemática, ya que tiene que velar por la vivienda y seguridad de cada uno de sus ciudadanos, y es el que busca una solución eficaz a esta problemática y cómo mitigar las consecuencias de la misma. Y por otro lado, el beneficiario, que si bien no es el encargado de velar
por la seguridad de la zona local si es el principal afectado o beneficiado bajo esta problemática, que en este caso son las poblaciones vulnerables, ¿no? Gracias.